segunda parte, Hannah Arendt, aquí con Joan. Y nada, vamos a seguir hablando ahora, en estos turnos ahora de 4 minutillos, hasta que llegue el tercer turno, que ya será todo lo que os queráis extender. Y un poco yo planteo unas cuantas preguntas o no sé, cosas que me han llamado la atención de la película. Bueno, primero, en cuanto a estética de la película y las charlas entre amigos me ha recordado mucho a las películas de Woody Allen. Películas de Woody Allen, esa clase media alta, hablando entre ellos, una clase intelectual. Y me ha llevado mucho esas películas con unos diálogos muy rápidos, muy picados a veces, muy picados en todos los sentidos, porque a veces se picaban entre ellos. Así que por ahí me he acordado mucho de Woody Allen. Eh, Obviamente salvando las distancias. Eh, Luego, si hay una idea que quizás es una idea muy populista o no sé si tiene sentido pensarlo, pero yo pensando todo esto me voy al tema palestino. Entonces pienso, ¿y qué pensarán los palestinos ahora? ¿Y qué? No sé, no sé si me entendéis por dónde voy. Porque no deja de ser, yo no me voy a atrever a decir algo parecido, porque posiblemente sea una burrada, pero es un problema que está ahí. Y es un problema de gente sufriendo y digamos que se ha dado la vuelta a las tornas. O no, no lo sé. Es una idea que dejo ahí. Retomo el tema de las redes sociales y Aurelio nos comentaba que sí, que lo de las redes sociales, pero que todo el mundo opina, pero desde un anonimato. Lo decía por aquí por el chat. Y un poquito esas preguntas dejo por ahí, que no sé si favorecen o entorpecen el diálogo, pero seguimos con ello. Vamos ahora con Fátima. Fátima, muy buenas, tienes 4 minutos. Nada, hola. Hola, Fátima. Muchísimas gracias por A todo, por ti. todas las aportaciones y por todo lo chulo. A ver, yo me voy a centrar en la peli. A mí no me gusta esta peli, ¿vale? Vamos a ver. Creo que puede ser una buena película como una primera aproximación para que te pique el gusanillo, como alguien ha comentado, y decir, voy a leer a Arendt, ¿vale? Pero me parece que es una película muy plana en relación a lo que es el pensamiento filosófico-político de Hannah Arendt y todas las vueltas que le estuvo dando a la cuestión del bien y del mal, ¿no? De hecho, a mí de la película lo que rescataría serían probablemente los últimos 10 minutos o 15 minutos de la película, me parece que son los que muestran probablemente ese carácter más complejo de la filósofa, porque es un poco la lucha que también se ve en muchos de sus escritos entre la racionalidad, que es a lo que ella va tendiendo siempre, ¿no? O lo que desea cuando le pide a Heidegger que la enseñe a pensar, y las emociones, ¿no? Entonces ella siempre opta por la racionalidad, ¿no? Por el aprender a pensar y todo esto. Rescataría eso y rescataría que me ha parecido, por supuesto habíais visto esas imágenes ya, pero volver a ver las imágenes, aunque sean cortes, del juicio de Eichmann en Jerusalén, me parece súper interesante, sobre todo porque los momentos en los que él está contestando, la cara de fastidio, los códigos kinésicos gestuales, ¿no? La cara de fastidio, es decir, bueno, ya me estáis otra vez viniendo con esto y tal, ¿no? Como diciendo, yo no podía hacer otra cosa, etcétera, ¿no? Yo rescataría un poco esas dos cosas. Y luego, por ejemplo, lo último, así, porque ya todo lo demás está planteado, creo, eh, o lo penúltimo, hay una parte muy bonita que también está hacia el final y tal, que se ve muy bien el cómo ella, el proceso del pensamiento para ella es fundamental, ¿no? Cuando dice, solo he cometido un error y nadie se ha dado cuenta, nadie me está criticando por eso, ¿no? Sino que me están criticando por otras cosas. Y es porque he definido el mal como un mal radical, ¿no? ¿Vale? Y además lo he justificado porque si no hubiéramos conocido ese mal radical, no hubiéramos conocido los límites de nuestra propia civilización occidental, ¿no? Y dice, en realidad el mal nunca es radical, ¿vale?
lo que es radical es el bien. ¿Vale? Entonces, bueno, es un poco para acabar. Y luego la idea de la banalidad del mal, por llevarlo a otro territorio que puede estar como más próximo a nosotros, ¿no? A mí me parece que es un pensamiento o una idea muy potente, bien entendida, ¿no? O sea, como lo habéis explicado al principio Aurelio y Joan, ¿no? Por ejemplo, nosotros en estos momentos, ¿no? En este mundo capitalista en el que estamos viviendo y tal, cuando, por ejemplo, nos vamos a una gran superficie y compramos, estamos encantadísimos de comprar ropa por 3 euros, nos estamos planteando quién ha fabricado esa ropa, en qué condiciones de esclavitud, sí o no. Quiero decir, si a nosotros nos la están vendiendo a 3 euros y esa ropa además se ha fabricado en Asia o donde sea, o en México o donde sea, y además se ha transportado, las personas que han hecho, en qué condiciones. Entonces, de alguna forma, sin quererlo, sin saberlo, porque no nos paramos a pensar, no porque seamos monstruos, sino porque no nos paramos a pensar, en el fondo, cuando estamos haciendo compras de este tipo y en estas condiciones, estamos formando parte de la banalidad del mal, de este capitalismo que explota a unos en beneficio de otros, ¿vale? Y bueno, eso es un poco lo que quería plantear. Muy Ya bien, está. muchas Yo gracias, diría Fátima. una cosa, Sí, lo que estaba diciendo es que cuando hay el juicio, si es en la película, fijaros que Eisman solamente mira al juez. Es decir, para él mira a la autoridad. El resto le importa 3 pitos. Es decir, él dice lo que tenía que decir, se defiende de una forma muy levemente, ¿vale? Pero ni mira a los abogados, ni mira a la policía, o sea, siempre está mirando al juez, porque realmente es la autoridad. Lo cual define el carácter de muchas de las personas, no digo nazis, en general, o muchas de las personas que necesitan la tutela de la autoridad para ser ellos. Y en eso se basó el nazismo, concretamente, y otras. No hablemos del nazismo, sino porque aquí entraríamos en muchas otras cosas. Pero yo creo que es importante en este sentido. Y respecto a que Hannah Arendt lleva la situación al límite, esto yo creo que lo aprendió de Jaspers, porque él tenía teoría de que realmente cuando estás al límite en la situación que tengas es cuando realmente tienes una perspectiva determinada y encuentras, entre comillas, pues, digamos, la tranquilidad. muy bien, muchas gracias. Gracias, Fátima. Bueno, sobre el tema de la película de que si cuando ha dicho Fátima que le ha gustado, ¿no? En este caso que no le ha gustado, es verdad que yo, por ejemplo, en la escena de que está ella en la clase explicándose, están todos los alumnos, toda la clase abarrotada y los catedráticos ahí como para intentar ahí presionarla y haciéndole preguntas y tal. Es verdad que ahí es muy, podríamos decir americanada, pero yo no lo veo una americanada, la veo una afrancesada. Es muy propio eso de las películas francesas. De las películas francesas tipo, no me acuerdo cómo se llama, la de Una razón, no sé, la de Daniel Hotel, da igual. Pero ahí sí que busca un poco o sea, emocionalmente esa escena está muy chula, pero es una escena que has visto miles y miles de veces de esa persona que la autoridad, digamos, que están en contra de ella, pero la gente la aplaude y vamos, están a favor de ellos. También un poco pienso que quiere decir que las nuevas generaciones pueden entender mucho mejor ese pensamiento. Imagino que va por ahí. Vamos con Rosa. Rosa, muy buenas. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Adelante. ¿Va bien esto? Alto y claro. Bueno, yo lo siento, algunos de vosotros os oigo mal, ya os lo digo alguna vez, no sé por qué. Bueno, yo no soy entendida en nada ni de leyes, ni en filosofía. A mí me gusta pensar. Entonces, lo que pasa es que, como me pasa a veces que os lo digo en mi introducción, yo
no veo películas de la guerra civil y no veo películas del Holocausto. Lo siento, es así. Entonces, yo os agradezco la sugerencia porque realmente pues me la he visto casi 2 veces. Y por lo tanto, lo que me ha afectado a mí personalmente, pues yo creo que ha sido muy buena cosa y os lo tengo que agradecer porque yo ando pensando y yo creo que pensaré bastante tiempo además. Además, como decía una de las compañeras, pues te invita a buscar artículos, a buscar más información, porque es verdad que es muy recortado ese periodo que habla, y con lo cual, pues mira, ya tengo tela, ¿no? Entonces, de las cosas que yo quería destacar, que no son tan elevadas, no sé, a ver si me sabré explicar. Ella, digamos, eso solo son 4 años de su vida, ¿no? Pero es como el detonante de cuando van a juzgar a Eichmann, porque al fin y al cabo eso es ilegal, ella lo dice porque lo han secuestrado. Ella se lleva una sorpresa. Yo tengo que decir que cuando vi a Eichmann hablar también me llevé una sorpresa. Pensé, pues qué hombre tan plano y qué poca emoción y que bueno, yo no te sabía nada, yo cumple mi función, etcétera, etcétera. Y a ella también le chocó esto. Me ha gustado que la directora insertara trocitos de que nos ayuden a entender, trocitos de la imagen real, ¿no? De Eichmann en el juicio. Esto me ha parecido, bueno, muy adecuado, ¿no? El otro tema, bueno, es como 3 cosas grandes, ¿no? Las que hacen que sea tanta controversia. Dicen que Margaret von Trotta iba a poner el subtítulo, como subtítulo a esta película, La controversia, y no me extraña. Uno es el propio juicio, porque ya veis que dice, en realidad ya lo habéis hablado, no está muy de acuerdo. Eso no es un juicio a una persona, sino ella misma dice es un juicio a la historia, ¿no? No a esa persona concreta, eso no es adecuado en ese caso. Luego también el concepto de banalidad del mal, que realmente levantó tantísimas ampollas, porque realmente es un concepto como desafortunado, ¿no? Y porque tantísimos crímenes, pues claro, se lo tomaron mal, porque eso no puede ser nunca banal, ¿no? Y luego la colaboración, eso era algo que yo no conocía, ¿eh? Y lo que sale en el juicio de los consejos judíos, no es que se callaran los consejos judíos, ¿eh? Los consejos judíos eran los que hacían los listados de los que iban a marchar, incluso sabiendo lo que luego pasaría, porque luego, por lo que he leído, prefirieron callar porque si no iban a asustar mucho a sus compatriotas, ¿no? Sobre esto, en realidad, cuando ella dice entre la colaboración y la resistencia hay un gran espacio, yo no sé si estoy muy de acuerdo, porque en un régimen totalitario de terror, ya sabéis que o estás conmigo o estás contra mí. O sea, que eso no sé. Y hay algo que ella dice, no sé si algún otro, eso me ha chocado, me ha llegado, no sé si algún otro pueblo hubiera actuado distinto. No sé si os acordáis que lo dice, ¿no? Te da mucho que pensar eso, realmente. Sobre el tema de pensar, ¿no? que es como el leitmotiv de Hannah Arendt. Ella dice muy bien, no es lo mismo la estupidez que la irreflexión. O sea, no es un tema de ser tonto o ser estúpido, es no reflexionar. Y cuando no piensas es como que ya no disciernes, como habéis dicho, ¿no? Pero hay una pregunta curiosa, o sea, pensar tampoco necesariamente lleva a grandes decisiones morales y a evitar el mal, porque la misma Hannah Arendt, que no sale mucho en la película, pero a ver, ella era muy crítica con Heidegger, y Heidegger se pasó al partido nazi y sería que no pensaba, ¿no? Claro que pensaba. Y Rosa, lo dejamos aquí, ya han pasado Sí, 4 y medio y luego seguimos, ¿vale? Muchas gracias. Antes de que hable Leticia, comento que tengo por aquí las películas que hablan de Eichmann. Hay varias películas, algún documental, por ejemplo El vecino alemán, que es Eichmann en Argentina. No sé, ahora nos dirá Leticia si la conoce o no. Luego tenemos una película Eichmann de Robert Young del 2007, La caza de Eichmann, otro documental, una película para la televisión con Robert Duvall, El fugitivo nazi
un documental israelí, y A la caza de Eichmann, una película para televisión del 79 con Topol. Esto es lo que he encontrado por aquí, y al menos con el título de Eichmann. Luego seguro que hay más películas de Eichmann, pero que no tiene el título de Eichmann. Ha sido una búsqueda rápida. Vamos con Leticia. Hola. Hola. De cosas. Bueno, primero, a ver, voy a ordenarme un poco porque habéis dicho tantas cosas. Primero, le quería decir a Rosa, a mí, sí, a mí también me gusta pensar, creo que más de uno. Yo, será por mi origen y tal, hace bastante tiempo, ¿no? Tengo mucho interés en el Holocausto y en los totalitarismos, ¿no? En una época, ahora ya menos, que devoraba todo, ¿no? Y eso me ha dado mucho que pensar y que reflexionar, ¿no? Sobre la condición humana. Yo pasé toda mi adolescencia en la dictadura argentina y recuerdo, y que esta película me trajo a la cabeza porque recuerdo, yo tendría, a ver, 21 años, cuando fue el juicio a los militares argentinos, el Nunca Más, y yo recuerdo como que yo había crecido ahí, cada vez que veía el juicio por la tele y cuando me leí todo el libro, ¿no? De toda la recopilación que hizo Ernesto Sábato y tal, se ponía la piel de gallina, ¿no? De lo que había estado pasando a mi alrededor, que sabíamos que pasaban cosas, pero con tanto detalle contándolo. Y entonces decían los militares argentinos, ¿no? Yo cumplía órdenes, ¿no? Yo cumplía órdenes. Bueno, muchos cumplían órdenes y muchos desataron su psicopatía ahí a todas luces. Quería decirle a Joan que cuando yo dije un mediocre, yo hablo, eh, es una persona que no, que obedece órdenes ciegamente o que necesita estar identificado con un grupo y tal, es un mediocre moral, y hay muchos mediocres, los vemos, tenemos jefes mediocres, tenemos amigos mediocres, gente que está viendo que hay una injusticia y se pone de perfil o se pone de frente con la injusticia porque pueda sacar una tajada, y a eso me refiero con mediocre, ¿no? Eichmann no era un santo, evidentemente, no era un angelito, y lo único que sí se ve y que lo reflejan las escenas del juicio es como él basa su defensa en decir, no, yo cumplía órdenes, no, a mí esto yo qué sé, no decía, "Oh, no sabía lo que hacíamos", no trata ni de justificarse, decir, oh, no sabía que cuando los deportaban iban a una cámara de gas, no, le importaba un carajo, decía él, que fuera una cámara de gas, o sea, él cumplía órdenes, ¿no? Y esa es la mediocridad a la que me refería, ¿no? No sé si era porque por, por defenderse o porque realmente era su forma de pensar. Y la forma de pensar de él y la de tantos, ¿no? En tantos sistemas. Con respecto a, sí, la película tomó una parte muy limitada, ¿no? de la vida de Hannah Arendt, ¿no? Y que, bueno, por ahí la idealiza mucho. Y había otra cosa que me llamó la atención en la película y que justo lo dijo ahí Emilio Tan, ¿no? De esa gente ahí reunida, de los amigos hablando, que le rememoraban. Eso era una élite intelectual de Nueva York y tal, de América en los años 50 y 60 inclusive, ¿no? Que eso pasaba, había eso. Y yo leo cosas de esa época y tal, y cuando estaba mirando la película decía, ¿qué ha pasado con esa sociedad americana pensante? Porque no creo que ahora mismo estén planteando ni siquiera esas discusiones, ni ahí, ni aquí, ¿no? ¿Qué harán la élite intelectual neoyorquina cuando se junta? ¿Hablarán de vinos, de viajes, o hablarán de cosas realmente importantes? Yo creo que hablan de vinos y de viajes, ¿no? Y por eso estamos como vamos. Y ya está, dejo a los demás hablar. Muy bien, muchas gracias. Hay que tener en cuenta que Woody Allen obviamente es judío, ¿no? Y en sus películas habla mucho de este tema, del tema judío, incluso hace mucha broma con el tema judío. O sea que también razón doble. Cuando has comentado lo de los psicópatas, que habrá psicópatas que también disfrutarán, aunque luego digan que estaban siguiendo órdenes, hay una película
que la verdad que estaría muy bien hacer un cineforum. El problema es que no está en ninguna plataforma, pero bueno, eso tiene solución, que posiblemente alguien conozca, que es El Experimento. El Experimento, película alemana, que luego se hizo también un remake, que también se llamaba El Experimento, y se hizo otro remake, otra cosa parecida, que era El Experimento en la prisión de Stanford. Yo recomiendo El Experimento y la del Experimento en la prisión de Stanford. El experimento de prisión de Stanford, no recuerdo si es el experimento de prisión de Stanford o qué era. El tema está que son, sobre todo El Experimento, la alemana, es una película, Experimento de la prisión de Stanford, sí. Es una película muy interesante donde un psicólogo creo que mete en una cárcel a un montón de gente, previo pago, son estudiantes, bueno, no son estudiantes, se dedican un poco, bueno, es un experimento que va a hacer este hombre, y los mete en la cárcel y a uno les da el rol de guardia y a otros les da el rol de prisionero. No voy a decir nada más porque es destripar la película. Es muy buena. Es una película maravillosa, es una película que da muchísimo de hablar sobre el poder, sobre el seguir las normas y sobre la psicopatía y sobre un poco también el escudarse, eso de no es que yo estaba siguiendo las normas. Creo que casa muy bien con Hannah Arendt esa película y yo creo que tarde o temprano con Hannah Arendt la película, me refiero, no con la mujer. Y yo creo que tarde o temprano lo haremos de ella, a lo mejor una sesión golfa o algo de eso. Vamos con Nuria. Hola, sí, yo solo quería responder a lo que, bueno, es mi opinión, pero a lo que ha preguntado Leticia de qué ha pasado con esas élites intelectuales que parece que hayan desaparecido, ¿no? De esas élites intelectuales que se veían en Nueva York. Yo creo que siguen existiendo, pero hay tanto ruido mediático y de información que eso está como perdido, porque, por ejemplo, una constante ha sido que la presencia del New Yorker, que es una revista de referencia muy importante. De hecho, también he visto que en el chat lo había puesto Aurelio, que los unificaba al New Yorker, pero siempre ha sido una revista muy libre pensadora. Es decir, es cierto que entre los periodistas muchísimos de ellos eran judíos, pero eran personas parecidas a Hannah Arendt, en el sentido de que realmente perseguían la verdad, la justicia. Por ejemplo, los artículos más críticos que ha habido sobre Trump en estos últimos años podían leerse en el New Yorker. Al final casi te hartabas de leer artículos sobre el tema y tienen escritores brillantes, aparte de muchos escritores famosos después escribieron ahí sus primeros cuentos. Lo que pasa es que creo que ahora hay tantísimas vías de entrada de información que realmente esas personas aún quedan más eclipsadas por todo ese volumen de, bueno, ese ruido de información banal, creo yo, ¿no? Pero, y bueno, y realmente se ve que también tuvieron agallas, ¿no? En el New Yorker de publicar, bueno, enseguida de ofrecerle a Hannah Arendt el trabajo de ir a cubrir ese juicio, ¿no? Porque sabían lo que posiblemente iba a conllevar, ¿no? Y nada, de momento nada más. Muy bien, muchas gracias. Y fijaros que yo enviaba, teóricamente tenía que ir enviando los artículos al periódico y no, la desesperación que tenía el editor y tal es que no acababa de enviar nada, porque realmente no era una reportera. El reportero se limita pues a describir los hechos que pasan, sino que lo que pasaba allí exigía pues de una mediación importante. Ay, bueno, y perdón, solo una cosa, que en relación a lo que decía, que aún ahora tienen la comunidad judía, algunos realmente son seguidores del New Yorker, pero otros los consideran como, bueno, explicaré una breve anécdota. Hay un escritor que se llama Steinger, creo que es un nombre artístico, que era de origen ruso y fue a Nueva York a los 14 años o así. Y entonces él siempre quería ser escritor
y consiguió que le aceptaran algunos relatos en el New Yorker, y quiso sorprender a su padre, que era un ingeniero ruso, llevándolo a cenar cerca del New Yorker, y se veían las letras detrás, ¿no? Y le dijo, mira, que sepas que voy a trabajar para ellos, ¿no? Y el padre le dijo, ¿vas a trabajar con ellos, a esta gente que odian a su propia gente? O algo así, ¿no? Quiero decir que han mantenido esta pátina de gente, bueno, pensadores autónomos, ¿no? Y nada más, ya está. Muy bien, muchas gracias. No. Seguimos y turno para o Belén o Pepitono. Con lo que estaba diciendo Nuria de odiar a su propia gente, creo que se adapta muy bien a lo que le pasa a Hannah Arendt, ¿no? Que esperan de ella que sea absolutamente entregada a la causa judía. De hecho, a mí me llama la atención cuando está con sus amigos, que está celebrando que el New Yorker la ha contratado, el amigo brinda con el champán y están todos allí. Sobre todo el amigo este judío, qué bien que te vas a ir tú allí, como digamos una de las nuestras, ¿no? Sin embargo, el marido, me gusta mucho la relación con la pareja que refleja la película. El marido dice, no, si tú ahí vas a estar fastidiada, vas a oír cosas que te van a poner los pelos de punta, lo vas a pasar fatal. Y sin embargo, el amigo está brindando porque piensa de antemano que va a ponerse a favor del pueblo judío, sin matices, y ella se pone a pensar por sí misma y a manifestarlo en voz alta, que esa es otra cosa del pensamiento de Hannah Arendt que me parece muy bonito, ¿no? Porque muy bonito, muy interesante, porque muchas veces se hablaba de libertad de pensamiento como tú en tu burbuja metido y soy libre pensando. Y ella dice, no, el pensar es una acción y es una acción pública. Entonces, no basta con que yo me dé cuenta que este juicio, todas las irregularidades que tiene, y no porque esté de acuerdo con Heisman, sino porque no está de acuerdo con lo que están haciendo los judíos con su propia memoria. Es decir, si las líneas de pensamiento no están claras, están haciendo un acto de propaganda, como parece ser que fue el juicio, y eso que no vivían en los tiempos mediáticos de ahora, ¿no? Bueno, y eso, me gusta mucho esa capacidad de oposición, de ser capaz de no dar nada por sentado. Y me gusta también la relación con la pareja, eso me parece interesante porque ves que es una mujer que se tratan con mucho cariño, tienen intereses comunes, pero tienen vida propia cada uno de ellos, ¿no? Y entonces yo creo que eso está muy reflejado, quiero decir, una mujer como esa puede llegar a plantar cara a su propio entorno, incluso ideológico, ¿no? Porque sus amigos que la repudian, pues piensan que tiene una ideología común. Y ella dice, no, eso me gusta mucho de su filosofía, que dice, el terreno de la política es el terreno de lo público, no es el terreno de los afectos. El terreno de los afectos y de la amistad es el de los amigos, que tú les aceptas como son, que los toleras, que el terreno de la política es un terreno de intereses comunes. Y tú ahí no funciona por amor, funciona por pensar activamente y honradamente decir qué es lo que opinas, qué es lo que piensas y qué es lo que eliges. Y bueno, pues eso. Al hilo de lo que decías al principio de que Hannah Arendt no se pone en sintonía con lo que piensan el pueblo judío, ¿no? O los que mandan del pueblo judío. Es que realmente es algo que seguimos arrastrando hasta nuestros días, que es que si yo, por ejemplo, digo que alguien se equivoca o que un ente se equivoca, llámese partido político, llámese religión, llámese cualquier cosa, parece que esté totalmente en contra. Y no, o sea, estar a favor de algo no significa acatar todo lo que te dice y acatar todo y estar siempre como un corderito. Y creo que eso es algo que parece que no sé si se pierde
que en cuanto alguien es crítico con algo, ya está en contra. Estamos viviendo, creo que hoy en día, una sociedad muy polarizada en eso, de que si tú te sales un poco de reír y dices, no, mira, yo no estoy de acuerdo con esto, no, es que tú estás en contra, no estoy en contra, pero puedo no estar de acuerdo con algo, no sé. Y voy a decirte otra cosa. Creo que nuestro grupo de Cineforum, es un grupo público, es un grupo en el que opinamos abiertamente y públicamente, Sí. en el que somos críticos en la medida de lo que podemos, y en ese sentido compartimos intereses, y creo que ese es el sentido que le da Haren a pensar. Es decir, que no es lo mismo que tú veas una peliculita en tu casa y pienses lo que quieras, a que vengas aquí y digas, se me ha ocurrido esto, y que haya otro que te escuche y que te diga. Y para hacer esto yo creo que es un acto de valor, porque te estás exponiendo, pero también te expones porque tienes la confianza del que te escucha es humano. Es decir, está en la misma posición que tú respecto al pensamiento y al riesgo de opinar en público. Así es. Creo que Y estamos en sintonía con Hannah Arendt. totalmente. Y aún así también completa aún más esto que dices de que incluso el otro humano que te escucha puede decir, mira, no estoy de acuerdo con lo que dices, y para ello no tiene por qué ser una ofensa, ni tiene que ser, y creo que en este grupo eso se consigue, que podemos no estar de acuerdo y no lo tomamos como algo, un ataque personal, ni mucho menos, sino como otra persona que piensa y que tiene sus reflexiones, tiene sus razones, y está genial. Bueno, yo tengo que dar las gracias a Joan también, porque el libro de Heisman en Jerusalén yo no lo había leído y lo tengo ya casi acabado y me ha parecido estoy disfrutando esa lectura, me parece fantástico. Muy bien, libro. pues muchas gracias, Belén. Muchas gracias, Pepe Tono. Yo también te doy las gracias. Exacto, que aproveche. Bueno, Emilio, ya por alusiones. Sí, cómo no, dime. Es parece que no se te poco- puede pinchar un poco porque enseguida. No, hombre, No, adelante, adelante. lo digo desde el respeto y la admiración. Que parece que aquí todo lo hace Belén y tal, y que yo estoy aquí medio de bulto, pero tened en cuenta que los bocadillos y todo eso los preparo yo, ¿eh? Lo sé. Sé que detrás de una gran mujer está Pepe Tono. Bueno, muchas gracias. Y a disfrutar ahí esas cocas tan buenas que veo que estáis ahí. Mira qué bueno. Qué rico. Muy bien. Bueno, a ver si empieza un poquito la polémica. Y es turno de Aurelio. Aurelio, venga, a ver si mueves el árbol. Bueno, ahora en lo que voy a intervenir tampoco vengo con mucha intención de polemizar, pero sí de hacer un par de aportaciones. Adelante. Bueno, con respecto a lo que decía del New Yorker, cuando decía que les unificaba era sobre todo el tema de que Woody Allen escribió también para New Yorker antes de dedicarse al cine, ¿no? Y bueno, un poco al hilo de lo que dice Nuria, no conozco muy bien ese mundo, pero sí que es cierto que el mundo New Yorker y la mucha gente judía que escribe ahí es gente de la que abominan los propagandistas del sionismo, en el sentido de que los judíos en Estados Unidos se pueden ver como un contraejemplo de esa idea de que el pueblo judío necesita aglutinarse en Israel porque siempre va a ser perseguido. Bueno. Luego, sobre el listado de películas que has dicho que hay sobre Eichmann, sí que quería mencionar un documental que estuvo en Filmin, al menos en 2017, cuando le vi yo. Ya no está. Un momentito. Muy bien. Disculpad. Pero que es muy interesante, que se llamaba Stalax. Es un documental de nacionalidad israelí y que es curioso porque muestra cómo mucha de esta literatura pseudopornográfica tipo Salón Kitty o
o Gesa, la jefa de los SS y tal, que hace una especie de tratamiento pornográfico escenifica situaciones sadomasoquistas en campos de concentración y demás. Esto surgió en Israel y alguna de las personas que empezó a escribir esta literatura estaban en el montaje del proceso de Eichmann. ¿Nos quieres poner ahí en el chat cuando puedas el Sí. título? Sí, ahora mismo os lo pongo, porque hablar 4 minutos Sí. y escribir, No, tranquilo. aunque Belén nos ha reconocido que todos somos humanos, a mí me supera un poco, voy un poco más atrás. Tranquilo. Y bueno, era llamativo en ese sentido. Y sí que quería hacer una observación sobre lo que es, ya que estamos hablando del proceso de Eichmann, que evidentemente tuvo mucho más de espectáculo que de jurídico, pero en el sentido de los comentarios que han hecho algunas compañeras sobre la legislación internacional y la persecución de crímenes contra la humanidad y demás, aquí yo sí que veo un ejemplo en realidad, de la banalidad del mal, en el sentido de que mientras más afinas la técnica jurídica para tratar estos casos, más cadena intermedia puede salir de rositas de todo el proceso. Y esto lo ha estudiado muy bien en un libro suyo, El Ministerio del Dolor, una escritora croata exiliada que se llama Dubravka Ugrešić, en ese sentido. Entonces, yo creo que al margen de las críticas que hiciera Hannah Arendt al proceso de Eichmann, el tema no es tanto, o sea, el tema jurídico y de la banalidad del mal es que es muy complicado, Y si ni la mejor técnica jurídica puede atrapar al mal, eso demuestra que es una idea muy profunda con la que estamos enfrentándonos. Y finalmente quería recoger el guante de Emilio cuando ha mencionado el tema de Palestina. Bueno, este es un asunto en el que yo, que me considero incondicional del pueblo palestino, tengo la cabeza bastante dividida, por no decir el corazón. Pero más que entrar en si Israel hace esto o lo otro, pues bueno, hoy estoy de niño repelente con citas y tal. Me gustaría contestar, disculpa Marta, por el tópico un poco a la gallega. Recordando un libro de una señora que es premio Príncipe de Asturias, que se llama Marta Nussbaum, una profesora estadounidense, que escribió un libro que se llamaba India, violencia religiosa, está escrito en castellano. Y allí explica el fenómeno curioso que ha ocurrido en la cultura hindú en sentido amplio, de que en principio era una cultura más refinada, tolerante, y que fue el peso de la colonización inglesa, en el sentido de que los ingleses hacían sentirse humillados a los hindús, el que pudo desarrollar un nacionalismo beligerante como el que hay ahora. Creo que esta cuestión podría explicar lo que ha sido la evolución de lo que a veces se dice con cierto sensacionalismo de que las víctimas se han convertido en verdugos en Israel. Explicarlo con un poco de matiz. Y nada, esto es lo que quería comentar al hilo de lo que habéis dicho. De Heidegger me reservo para otro momento. Muy bien. Muchas gracias. Por cierto, leyendo yo ahora un documental del israelí, que es de ahora el artículo es del 5 de julio del 2022. Salió un documental sobre las grabaciones que se han hecho públicas de Eichmann. Se llama La confesión del diablo, las cintas perdidas de Eichmann, donde Eichmann decía, si hubiésemos matado a 10 millones de judíos, me sentiría satisfecho. Entonces, eso son unas grabaciones a las que no pudieron acceder en el juicio aquel, y que ahora han salido a la luz y se han puesto en un documental.
Si os interesa, pues por ahí anda. Marta. Bueno, hablar después de Aurelio impresiona, porque una se siente ensombrecida. Pero bueno, yo voy a dividir mi intervención en dos partes. Por un lado, ayer buscando cosas relacionadas con el tema, encontré una noticia que es de este mismo 28 de junio, en el que un tribunal alemán condena a 5 años de prisión a Josef Schutz, de 101 años, por crímenes nazis, por complicidad de asesinato de miles de personas en masa cuando era guardia en un campo de concentración. Se refiere al campo de concentración que está cerquita de Berlín, el de Sachsenhausen, porque entre el 42 y el 45, es decir, una vez ya se celebró la conferencia o los acuerdos de Wannsee, no me acuerdo exactamente cómo se llamaban, y ya estaba aprobada la solución final, pues decían que todos los guardias tenían que tirar a matar si algún preso se quería fugar. Entonces, pues le condenan, le han puesto 5 años de condena. Él dice que va a apelar, que su abogado va a apelar porque el hecho de estar allí no significa que él matara a nadie. Y es más, el anciano dice que es que ni siquiera estaba allí y demás, cuando hay documentación que sí que acredita que era guardián en aquella época. O sea que todavía años después seguimos desgraciadamente con este tema sin zanjar. Y luego otra cosa también de lo que me acordé, y luego recomendaré un libro porque el director de este campo de concentración, el de Berlín, que era Rudolf Höss, al principio fue como el campo de concentración modelo, eran como campos de trabajos forzados. Y Höss precisamente acabó siendo el director del campo de exterminio ya de Auschwitz. Y hay un libro muy interesante que narra cómo un judío que estuvo en Auschwitz fue el que acabó llevando, digamos, a juicio a Höss, que luego fue ahorcado allí en Auschwitz, precisamente. Si lo visitáis, además, está allí perfectamente la horca. Bueno, estas son anécdotas que no sé si tienen que ver con el tema, pero me parecía curioso contarlas. Y sobre la película, no sé qué os ha parecido el punto de vista del director, que cuando nos está mostrando a Ana, al principio, cuando está conversando con una amiga, que bueno, tiene una infidelidad, no sabe si divorciarse del marido, ella le dice, bueno, pero no recuerdes que tu marido es amigo mío. Y dice, yo no abandono a mis amigos con facilidad. Y cuando al final de la película el marido le dice, hubieras escrito los artículos sabiendo que iban a causar este revuelo, y ella dice, sí, porque así hubiera sabido quiénes eran mis amigos antes. Bueno, el tema de la amistad yo creo que estaba presente porque yo tenía varias frases apuntadas y bueno, es cierto que el amigo con el que afrontó, digamos, el nazismo quedándose allí, alistándose en el ejército británico, y ella que huyó y fue apatriada durante 17 años, eran las dos víctimas nazis del nazismo, ¿no? Pero que el amigo, digamos que es el que cierra las puertas, a partir de ahora ya no forma parte de tu vida, pero quizá cabe la interpretación a que ella tampoco lo va a considerar amigo porque no la comprende. Entonces, bueno, a lo mejor ese alegato que hace siempre de los amigos, pues ella también se posiciona. Y luego me parece muy ávido el director, con esto ya termino, esa relación que Hannah tiene con su marido, que el marido, bueno, yo por lo que entendí, porque además se lo dice a la amiga, ella al principio, que ella no se casa con todos sus amantes. Cuando la amiga le dice que es una berlinesa así como muy suelta o algo así. Y el marido, pues parece que tiene una relación así afectuosa o que se deja querer por la Charlotte, ¿no? Entonces a mí me da la sensación de que el director quizá nos pone en el punto de vista de ver, es que yo no lo sé, quien sepa de la vida de ella me dirá, como que ellos tenían una relación abierta, era un acuerdo tácito, expreso, y sin en cambio, yo digo, a mí me parece muy bien, está acordado, tiene una relación abierta y por supuesto eso es independiente de su vida profesional como politóloga y que escriba lo que quiera escribir. Pero a lo mejor algunas personas más tradicionales pueden pensar, esta señora no tenía capacidad para opinar sobre lo que es el bien o lo que es el mal, porque en su casa, vamos, estaban haciendo esta cosa tan absurda. Cuando además ella es la primera que dice, en un momento que le llama a una amiga, le dice, sí, me han llamado, ya sabes, estas cosas americanas de
de divorciarse. Son tan poco tradicionales como el matrimonio, o sea, ella considera el matrimonio, pero pueden haber relaciones abiertas. Y yo digo, a lo mejor el director por mostrarnos esto, que yo no sé si tenían una relación abierta, a mí es lo que me llegó, pues que le resta autoridad para algunos espectadores la propia Hannah, o sea, no sé. Referencia, o sea, reflexiones mías, igual son muy locas, ¿eh? Muy bien, perfecto. Aquí estamos para reflexiones locas, claro que sí. Con esta reflexión abrimos ya tercer turno, recta final de nuestro programa. Un momento. Sí, no, que digo que no pasa nada. Vale. Digo que ya a partir de ahora ya la gente puede explayarse, puede repetir y puede eso. Joan. Sí, no, pero dos cuestiones. Es que supongo es lo que Aurelio nos va a explicar de Heidegger, pero el papel de los intelectuales. Es decir, estamos hablando de que Heisman era un mediocre, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero el papel que jugaron muchos intelectuales y filósofos de la época y muy ligados con Hannah Arendt, pues unos aceptando o entrando en el partido, como Heidegger, y otros pues callando. Y aquí ella decía o partía de la convicción de que en este caso se trataba de decisiones voluntarias de cada uno, de los que el individuo era responsable, hablando de los intelectuales. En cambio, luego dulcificó el tema y antes de la su muerte sostuvo que precisamente muchos pensadores profesionales fracasaron ante el nacionalsocialismo cuando se comprometieron con el régimen. Arendt no exigía de ellos una oposición activa, sino que reconocía ya el silencio como un rebuch, como contrario Un al rechazo, sí. Exacto. Y bueno, yo lo quiero dejar aquí porque cuando hablamos del totalitarismo, del planteo que hace ella, etcétera, de que necesitamos, pues, cuando hablamos del totalitarismo, que nos da seguridad, etcétera, 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 entramos con personas que precisamente su trabajo es pensar, su trabajo es darle un sentido intelectual, son cátedras de universidades, etcétera, etcétera, y su misión es formar personas. Y en este caso, algunos por miedo supongo y otros porque solo creían, no lo sé, pues jugaron este papel y entonces pues su amigo y casi, bueno, y amante Heidegger. Y la última, quizás se verá para luego, es la diferencia entre el funcionario como Eichmann y el que está en un campo de concentración, pues, dicho la bestia, pues metiendo gente al horno para que no queden rastros. El papel es distinto, es decir, Eichmann no vio ni un muerto, aunque lo sabía y podía ignorarlo, pero el que está en el campo de concentración como director del campo de concentración, que tiene un cargo determinado, es que no puede ignorarlo. Y evidentemente es una figura, yo no creo que sea un sádico tampoco, pero es la deformación total, ya no es banalidad del mal, en este caso es el mal. Y acabo aquí, porque creo que he introducido dos cosas que veo que se levantan manos, pero sí que bueno, creo que vale la pena darle una vuelta, porque también lo podríamos trasladar, cosa que no es mi objetivo en este momento, pues al papel que están jugando en este momento muchos intelectuales en la situación actual de la geopolítica que estamos, etcétera, etcétera, ¿no? Con todo lo que está ocurriendo. Y yo pregunto muchas veces, ¿dónde están? ¿Dónde están? Es decir, ¿dónde se manifiestan? Y no me voy a ir a Estados Unidos, me voy a ir aquí en España, ¿no? Es lo que conocemos y lo que podemos ver. ¿Dónde está esta gente? ¿Dónde se oye la voz del responsable del cátedra de la universidad, de no sé qué, de ética, de donde sea, de la zona que sea? No se oyen. No se oyen. No tienen presencia en la televisión. O la tienen muy reducida. Como los programas esos que hace el BBVA conjuntamente con El País, etcétera, etcétera.
pero esto entra más, digamos, a cierta élite. En cambio, esto, ¿dónde están? ¿Dónde están esta intelectualidad que teníamos en el tiempo de la República? Se han difuminado, bueno, están O enterrados. incluso, Joan, incluso, que es que lo que estoy viendo en un programa, en el tiempo de la clave, por Sí, ejemplo. sí, la clave, por ejemplo, ¿vale? Bueno, yo era fan de la clave, ¿no? Y muchas veces hablaba de lo de menos era la película. Vale, pues esta es la pregunta, ¿dónde están esta gente que realmente por su capacidad intelectual y por su prestigio, por esto ya no sé si la gente reconoce este prestigio, prefiero el prestigio del cantante de turno, pero bueno, es una reflexión que yo creo que daría ya para lo que decía yo, para una No noche en la Tosana. no tanto el cantante de turno como, sino en No, todas las tertulias bueno, esto ya es, está lleno de efectivamente. politólogos que politólogo es una cosa así como nueva, que seguro que existía toda la vida, pero que de repente se ha Sí, puesto sí, de moda sí. ser politólogo y todo el mundo es politólogo, Todo el mundo es cuando aquí en politólogo. Valencia el polit es el pavo, ¿no? Eh, Entonces el pavo de moco. sí. Pues el politólogo y yo qué sé, gente que si puede ser de periódicos lo más enfrentados posibles y que digan las más barbaridades y lo más sensacionalista posible, mejor. O sea, hemos perdido eso, Sí, al menos en la televisión. sí, sí. En la Y en la televisión radio, pero sí, es así. así es. Marta, no sé si esta mano es una mano nueva o es la mano de antes. No lo sé. Tú dirás. Ah, que bajemos, vale, pues bajamos. Perfecto. Turno para Leticia. Vamos con Leticia. Sí, yo eso a lo que decías tú era a lo que me refería antes, ¿no? Donde estaban esas élites intelectuales de antes, ¿no? Puede ser de los años 50, 60 en Nueva York o aquí con la clave u otras cosas, ¿no? Eso es lo que echo de menos, ¿no? Un poco de reflexión, ¿no? También, bueno, lo veía en los 70 en Argentina y tal, y luego que a partir de los 80 hay como una Q3, una decadencia en todo, ¿no? Y como que esas cosas se echan de menos. ¿Dónde están los intelectuales tomando partido o realmente están defendiendo su cátedra y su modus vivendi y entonces no toman partido, sino son propagandistas? Con respecto a lo que decía Marta, le quería extender el guante a Aurelio, así habla de Heidegger de una vez. Eh, Hombre, ya que está bien, Aurelio. Estás aquí creando un. Claro, Yo qué estamos sé. esperando a ver. A mí la figura de Heidegger me da bastante, ¿no? Repelos. Bueno, de que bueno, leyendo sobre la vida de Hannah Arendt, al revés lo digo, ella, bueno, yo creo que la relación con el marido que tiene es una relación, una pareja que está bien, de respeto y una forma de amor que tenía, no sé si había algo libre, no. Lo que ella sí, leyendo cosas, porque se carteó hasta poco antes de morirse, ella estuvo toda la vida enamorada de Heidegger. Aunque se separó de él cuando él le dijo el discurso y tal, ella en el fondo era su mentor, su figura por encima y toda la vida estuvo enamorada de él. Y a saber si, esto se me ha ocurrido, ¿no? Si era esto de la banalidad del mal fue quizás una forma de querer excusarlo a Heidegger, ¿no? De cuando él tomó partido. Esa escena que sale ahí hablando, él un poco mayor que no estaba, que le dice, no, pero tú habla y dilo, ¿no? Me parece que Heidegger se aprovechó de la situación del nazismo para tener, para tener más preponderancia, ¿no? Y tal. Entonces, yo quiero que hables de Heidegger una vez por todas. Ya está Ya bien. está bien, que si no. Sí, pero cuando se alejó de Heidelberg, no fue por el tema este, porque cuando Heidegger aceptó el nazismo, se apuntó al partido, fue mucho más tarde. El Sí. tema es que la relación que tenía con él, bueno, Heidegger estaba casado, tenía 2 hijos y además lo llevaban más o menos en secreto, pero sabemos que esos secretos duran lo que duran. Y entonces, pues ella por eso se alejó de la cátedra. No quiere decir que no siguiera enamorada o que hubiera una relación, digamos, con él, pero el motivo fue fue porque
había una situación que evidentemente Heidegger no iba a separarse de su mujer y bueno, desde entonces pues cambió de universidad para tapar, digamos, dimes y diretes. Muy bien, pues vamos con Regina. Sí, quería decirle a Joan que en el Estatuto de Roma de 1998 se contemplan 11 tipos de crímenes contra la humanidad y que aunque Eichmann no gaseara él directamente, él cometió delito de deportación, que también es un delito de lesa humanidad. Y quería decirle a Aurelio esto de que el tema de regular puede hacer que se escapen o se libren muchos nazis. Existe un concepto en derecho que es el concepto de la responsabilidad penal individual. O sea, cada uno debe responder por su crimen individual, en el grado que sea, grado de autor material, grado de colaborador necesario, pero cada uno debe responder por su crimen. Lo que tampoco es de recibo es que se juzgue a una persona que es un criminal, no nos cabe ninguna duda ninguno que Eichmann es un criminal por delitos que no ha cometido él. Eso tiene creo que su lógica y creo que es necesaria siempre una regulación y es necesario acotar los crímenes y determinar la responsabilidad individual de cada uno. Hitler seguramente si hubiera sido condenado, él hubiera sido condenado por el crimen de exterminio y él sí que hubiera tenido ese grado mayor, digamos, de crimen contra la humanidad. Pero Eichmann hizo lo que hizo y tiene que responder por lo que hizo. Y creo que la regulación no es mala, al contrario, acota y impide que se conviertan los juicios estos en juicios sumarísimos y en un linchamiento o juicios previos, porque a lo mejor también puede ocurrir que se condene a gente inocente. Eso ha pasado en Estados Unidos. Sabemos que la pena de muerte se ha condenado a gente que con pruebas muy débiles y normalmente gente de una determinada raza, de unas determinadas condiciones económicas. O sea que sabemos que la justicia falla mucho, eso lo sabemos, pero también que es necesaria, no hay más remedio, porque si no nos dedicaríamos todos al ojo por ojo. Es muy fácil una persona que ha sufrido lo que han sufrido los judíos en los campos de concentración, pues coger y ponerse a tomarse la justicia por su mano, claro. Yo en su lugar seguramente también desearía hacerlo, pero tiene que estar regulado y tiene que haber un juicio con todas las garantías, pues no hay más remedio. Muy bien. Bueno, porque es su turno y por alusiones, vamos con Aurelio. A ver si nos habla de una vez de lo que tiene que hablar. Bueno, por alusiones, aclarar si me he explicado mal. Yo estoy totalmente de parte del garantismo jurídico, por supuesto. A lo que voy es la observación que he hecho tiene que ver más con la aplicación del concepto de banalidad del mal y de conceptos relacionados de pensadores cercanos a Hannah Arendt como Günther Anders sobre la obsolescencia, es decir, la obsolescencia, el ser humano es una antigualla en medio de los enormes medios de destrucción de los que nos hemos dotado en el siglo XXI. Y esto nos lleva a una situación bastante perversa en el sentido, como digo, de que aplicando la técnica jurídica más refinada que tiene en cuenta la intención y lo que estaba
en manos de lo que estaba en manos de la persona juzgada, no te queda otra muchas veces que, que absolverle o considerar que tenía una responsabilidad relativa, aunque fuera decisivo. Y seguramente, por dar otro ejemplo famoso, nadie podría realmente considerar que las personas que hicieron caer físicamente la bomba atómica sobre Hiroshima eran responsables de ello con relación a quien dio la orden, pero ahí estaban. Entonces, ese es el punto que quería sacar, y que por eso yo creo que Hannah Arendt dice que estamos hablando de hechos ante los que el pensamiento se detiene. Es decir, hay gente que en un juicio, aplicando una técnica jurídica rigurosa, se podrían librar de una pena grave, pero han formado parte de ese... y en conciencia quizás no han tenido una responsabilidad, simplemente cumplían órdenes o estaban coaccionados, etcétera, pero en la práctica han formado parte del mecanismo. Entonces, si la justicia no llega, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Por eso yo creo que Hannah Arendt dice que son hechos ante los cuales se detiene el pensamiento. Por cierto, una pequeña cita, no sé si está en La banalidad del mal, pero sí en otro libro de Günther Anders, precisamente, Nosotros los hijos de Eichmann. Hay un momento en el juicio en que Eichmann, ya digo que no recuerdo si esto está en La banalidad del mal, no lo he leído ahora, pero en que Eichmann dice, bueno, a veces se me revolvía la sangre, perdón, se me revolvía el estómago pensando en la sangre en los vagones o en los campos de concentración. Es decir, sabía dónde iba la gente, ¿no? Y Anders comentaba esta frase además muy finamente diciendo, bueno, está claro pues que cuando la conciencia dimite, únicamente la parte animal, se te revuelve el estómago, puede expresar una protesta. Pero eso, estamos en una situación, hablamos de las masacres que ha habido, de las masacres de Estado en el siglo XXI, porque ahí se han aplicado unos medios que superan toda conciencia. Y entonces el juicio sobre la intencionalidad y tal, la técnica jurídica para juzgar esos hechos se queda corta ante la inmensidad de lo que ha ocurrido. Eso es lo que quería decir. Heidegger. Heidegger es sin duda el filósofo más importante del siglo XX, lo cual no significa que sea el mejor. Adolfo Hitler, José Stalin y Ronald Reagan son seguramente los políticos más importantes del siglo XX y no significa que sean buenos. Hannah Arendt, cuando estaba en Estados Unidos y antes de volver a verle, si no recuerdo mal, en su correspondencia hay un momento que da en el clavo y le define como un ciego moral. Es decir, todo el pensamiento de Heidegger, bueno, es difícil, no me voy a dar ahora de ducho, pero por lo que he leído a sus intérpretes, se basa en evadir las cuestiones morales como cuestiones de reflexión filosófica, que él ejemplificaría en Kant y que considera inauténticas. Lo curioso es que cuando se reencuentran en los años 50, cuando ella vuelve a Alemania, un reencuentro que yo no tengo muy claros los motivos en ese momento. Yo creo que seguramente Hannah Arendt estaba cumpliendo algún tipo de misión oficiosa por parte del gobierno de Estados Unidos dentro de los procesos de desnazificación, pero vuelve el amor y es una situación que, bueno, ahí está la correspondencia, ahí están las biografías, intentando entenderlo, pero yo sinceramente, no sé,
no estoy en el fuero interno de ninguno de ellos, pero sí que parece una cosa de estas de relación víctima-verdugo espectacular, espectacular. Porque, francamente, no creo que Hannah Arendt fuera mucho más para Heidegger, aunque le escribiera muchos poemas, que una conquista de estas que hacen, que todos conocemos, podrían salir si alguna vez se hiciera el Me Too universitario, ¿verdad? Y que 20 años después Hannah Arendt se lo tomara como se lo tomó el reencuentro con Heidegger, pues realmente también a mí me paraliza el pensamiento. Siendo como era una persona, en fin, bien, de una ideología muy elitista, pero en otra esfera. Yo diría que lo interesante de Heidegger son los discípulos que tuvo, sobre todo por el proceso que tienen de librarse de la influencia de este mago verbal que tanta importancia tuvo y tan catastrófico fue, en mi opinión, para la cultura del siglo XXI. Y hay una cosa de la película que me enerva un poco, porque Heidegger queda como una especie de tipo majo y tal, que le ha enseñado a pensar. E incluso yo creo ver como una especie de cosa tácita y al final de que, bueno, como el mal es banal y Heidegger sería enorme, pues, y muy profundo, pues Heidegger no podía ser malo en el fondo, no sé. O sea, realmente me parece un tratamiento dulcificado y rosa de una cuestión muy grave, muy grave. Y ya hablo de Heidegger. Muy bien. No sé si hay algo más que añadir a todos los aquí presentes antes de que Joan acabe su presentación. No, respecto a lo que decía Aurelio, yo tampoco lo sé lógicamente, pero sí que hay una cuestión, es que el primer libro que escribió, que en definitiva fue su tesis también, se llama El concepto del amor a San Agustín, ensayo de una interpretación filosófica. Es decir, esta fue sí. Ana Javier era muy kantiana al principio, ¿vale? Y esa es la tesis que además enlaza con muchos elementos con Heidegger y con los de Jaspers. Y esto, o sea, Heidegger planteaba el avanzar hacia la muerte. Pero se planteaba que la vida es un avanzar hacia la muerte. Y para ella no. Es decir, para ella era otro concepto totalmente distinto que este, ¿no? Lo cual la vida. Pero bueno, es curioso que la tesis que presentó, pues hablaba de esto, el amor de San Agustín, ha sido de una interpretación filosófica. Bueno, solamente una aportación. Muy bien, pues yo creo que vamos a terminar aquí. Muchas gracias a todos por la participación. Sobre todo, muchísimas gracias a Joan por presentarnos esta gran película. Y nada, que nos vemos en septiembre, que nos vamos de vacaciones, que cojáis el bañador, que cojáis la toalla, el cubo y la pala. Y nada, a descansar mucho, a recargar pilas. Y en septiembre nos vemos con energías renovadas, con nuevas películas, con nuevos cineforums y más reflexiones. Muchas gracias a todos. Gracias, Joan, por estar por aquí. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Adeu.